y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Mientras durante años se desmantelaron Pemex y la CFE en nombre de la privatización, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum expone cómo ese modelo fracasó y por qué el Estado volvió a tomar el control del sector energético. En la mañanera se revelan los resultados de una estrategia que está llevando electricidad a comunidades olvidadas, fortaleciendo a la CFE frente a emergencias y preparando al país para una nueva demanda industrial y tecnológica. Además, Sheinbaum explica por qué ahora sí se permite la inversión privada, pero bajo reglas que ya no favorecen a unos cuantos. A esto se suma un anuncio clave en la Ciudad de México, el programa de rentas justas de Clara Brugada para frenar la gentrificación que está expulsando a miles de familias. Todo esto deja una pregunta clave sobre el futuro del país, y lo que viene podría cambiarlo todo. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Vamos a ver la compañera sobre CFE y luego vamos para acá. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, para la directora de CFE, durante 2025 CFE ha tenido que concentrar buena parte de sus recursos y atención en el restablecimiento de servicio eléctrico tras los desastres naturales en distintas regiones del país. En este contexto, nos gustaría preguntarle cómo se articula y prioriza el plan de inversiones de la empresa para atender, pues al mismo tiempo, las contingencias operativas y la expansión de la infraestructura eléctrica. Para el caso de las emergencias, CFE ya tenemos un protocolo y lineamientos muy establecidos para poder atenderlas. Tenemos nosotros estratégicamente seleccionados ciertos insumos que son los que nos permiten dar la atención prioritaria durante una emergencia y tener todo listo para movilizar tanto los insumos que son transformadores, cable, y eso ya lo tenemos, digamos que en un almacén de seguridad para poder atenderlos. Es muy independiente de todo nuestro plan para el crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del país. Muchas gracias. También preguntarle de qué manera las nuevas centrales y redes de transmisión permitirán satisfacer la creciente demanda de sectores emergentes como los data centers, así como la que se anticipa en actividades productivas vinculadas pues a la sustitución de importaciones ante la entrada en vigor de pues nuevos aranceles. Bien, como también hemos expuesto en coordinación con la Secretaría de Energía, tenemos una planeación que se hace a través de
del área de planeación de la Secretaría de Energía, que está ligada con el área de planeación de CFE. Con todo esto se hacen análisis con base en las proyecciones de los consumos por las regiones, donde ya se consideran los polos de desarrollo, los nuevos proyectos, vivienda, que también es una parte importante en la planeación, y la parte de electrificación también de las zonas con el plan de justicia. Todos esos insumos son los que nos sirven para estar precisamente digamos que priorizando y preparando los proyectos que van a atender las necesidades a nivel global. Muchas gracias. Asimismo, preguntarle, ¿evalúa la CFE una posible incursión en el mercado de valores con el acompañamiento de Fonadín como mecanismo para fortalecer la capacidad de financiamiento? Estamos ahorita trabajando con ellos, como lo mencionamos ahorita en la presentación, para ir planeando estas nuevas centrales fotovoltaicas en coordinación con ellos y establecer los mecanismos de financiamiento, que el Fonadín es su especialidad, la parte financiera. No sé si quieran. Es la parte donde intervenimos con ellos. Finalmente, con este anuncio, ¿cómo, como lo ha señalado la presidenta, se reafirma el papel de la CFE como eje rector del sector eléctrico? Frente a ello y considerando que el sector empresarial ha colocado a la energía como prioridad en su agenda, ¿existe ya una comprensión clara de cómo puede participar la iniciativa privada bajo esquemas viables y sostenibles sin reproducir modelos que han fracasado en otros países? La intervención de los privados en CFE la tenemos mediante los esquemas mixtos, como lo comentó también la presidenta, y las reglas están claras y estamos igualmente regidos por todo lo que nos indique la cabeza de sector. Muchas gracias. Es una visión distinta. Nosotros nos interesa mucho que esto quede sobre la mesa y que se reconozca. O sea, la visión de todo el periodo neoliberal era la privatización como lo que iba a sacar a México lo que iba a permitir el desarrollo. Privatizaron prácticamente todas las empresas del Estado. Las que no privatizaron es porque el pueblo no lo permitió, la verdad. O en el caso de Pemex, porque fue durante mucho tiempo lo que se llamaba la caja chica del gobierno. Pero su visión era privatizar. Nosotros tenemos una visión en donde el Estado tiene responsabilidades en garantizar los derechos del pueblo de México: educación, salud, acceso a la vivienda, agua, y al mismo tiempo tiene una responsabilidad en la conducción del país, incluso en el terreno económico. Y en el caso de las empresas estratégicas, como las empresas energéticas, tenemos que garantizar por soberanía e incluso por operación técnica del propio sistema la garantía de tener empresas públicas fuertes. Y hoy en la ley está establecido que garantice, en el caso de CFE, el 54% de la generación. Y la transmisión, por Constitución, le corresponde exclusivamente al Estado mexicano, particularmente a la Comisión Federal de Electricidad. En ese marco entra la participación privada en el 46%, a través de distintos esquemas que están garantizados por la ley. ¿Qué fue lo que pasó con la reforma energética del 2013? Según esto, particularmente en el petróleo, dijeron que por la reforma energética iba a haber tanta inversión privada que íbamos a llegar incluso a 3 millones de barriles de petróleo de producción diaria. ¿Qué fue lo que pasó? Endeudaron a Pemex y cayó la producción a 1.6 millones de barriles diarios. O sea, ni la una ni la otra. Y en muchos casos solo sirvió para la especulación de algunas empresas privadas, que decían que ya tenían más reservas y por lo tanto subieron sus bonos en las bolsas de valores o sus acciones en las bolsas de valores. Ahora nuestra visión es: sí puede haber inversión mixta,
sobre todo cuando no hay recursos suficientes, pues que durante todo el periodo neoliberal dejaron un Pemex tan endeudado que primero tenemos que disminuir el endeudamiento antes de volver a ocupar la deuda de Pemex como un instrumento de desarrollo. Entonces, frente a estas circunstancias se buscan inversiones mixtas que sean favorables para el pueblo de México y favorables para la nación. Y estas inversiones mixtas se permite la participación de inversión privada, pero siempre bajo un principio, que no son aquellos contratos leoninos que eran solamente para favorecer al privado, a costa del recurso público. Entonces, es el nuevo esquema de desarrollo del sector energético y está funcionando. Hay quien no está de acuerdo, pero hubo un mandato popular, que es el que estamos cumpliendo. Y hemos estado hablando mucho con empresarios nacionales, extranjeros, para explicarles cuál es el nuevo modelo de desarrollo del sector eléctrico, y la mayoría están de acuerdo, tan están de acuerdo pues que están participando en concursos como el que se acaba de emitir. Muchas gracias, presidenta. Como segundo tema, si nos permite, para la Secretaría de Energía, Pemex ya asignó los 5 primeros contratos de asociación mixta. ¿Podría confirmarnos si se asignarán más antes de que concluya este año y cuáles serán las metas de producción en gas y petróleo? Y a propósito, secretaria, de los proyectos de transmisión de CFE, ¿cuál es la expectativa a partir de la producción local de petróleo y gas de ir sustituyendo gas natural que viene de Estados Unidos? Vamos a pedirle a Pemex que venga la próxima semana con Luz Helena para que se pueda explicar pues muchas cosas de Pemex que son muy buenas, que se han estado trabajando, entre otras el incremento en la venta de gasolinas y diésel de Pemex y los 300,000 barriles diarios que está produciendo la refinería Olmeca. Hoy están montando la empresa ICA Fluor mañana ¿cómo se llama? Un reactor, a ver si tienen por ahí el video, si lo tiene Luz Helena, a ver si en la refinería de Salina Cruz. La refinería de Tula ha aumentado mucho la producción, todas las refinerías han aumentado la producción. Se está haciendo también el esquema de contratos mixtos para fertilizantes, para producir más fertilizantes y también para una parte de petroquímica, en donde Pemex no pierde la concesión, o sea, no se concesiona, sino Pemex sigue teniendo la propiedad y se permite algo de inversión privada dentro de los esquemas que fueron aprobados por ley. Entonces, yo estoy muy contenta de cómo hemos hecho esta planeación y la garantía pues de tener un Pemex fuerte en el presente y en el futuro para el pueblo de México. Muchas gracias, presidenta. Si me permite un último tema, sobre el sector de seguros de gastos médicos mayores, quisiéramos preguntarle si una vez que las aseguradoras cuentan con un nuevo marco fiscal en lo que se refiere al IVA, en su rubro de daños, ¿no sería momento de retomar la antigua demanda de los sectores de la población que adquieren coberturas privadas para servicios médicos de revisar el costo de estos seguros, presidenta? Mencionar que cada año se registran incrementos de precios en estas coberturas derivados de los problemas de competencia según diversos estudios. Las personas que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, pues les implica una cuarta parte de sus ingresos, y pues se afirma, presidenta, que en el segmento de gastos médicos mayores hay una concentración de mercado en solo 4 compañías. Se le puede pedir a la nueva Comisión Nacional Antimonopolio que pueda hacer una revisión. Muy buenos días, presidenta. Buenos Ramón días. Flores, del Centinela Informa, funcionarios y funcionarias que la acompañan.
Presidenta, en México existió durante décadas un torneo amateur llamado Torneo de los Barrios, con primeras ediciones desde 1973, que convocaba a decenas de miles de jóvenes de colonias populares y que permitió integrar a cerca de 30,000 jugadores amateurs y congregaba a más de 500,000 de aficionados en los partidos. Gracias a ese programa surgieron figuras reconocidas del fútbol profesional como Cristóbal Ortega, Miguel Herrera o Manuel Manso, quienes fueron descubiertos en ese contexto de barrio, comunidad y deporte. Con la proximidad al Mundial 2026 y el impulso que su gobierno ha expresado hacia el deporte, ¿consideraría revivir a nivel nacional un torneo similar al Torneo de los Barrios, gratuito, comunitario, abierto a jóvenes de barrios populares como mecanismo para fomentar la cohesión social, dar oportunidades a jóvenes sin recursos y rehacer el semillero social y futbolístico de México, Presidenta? Es uno de los proyectos. Ahora ponemos, si quieres, bueno, a ver si está el video muy rápido, nada más para que vean el tamaño del reactor que se va a montar ahí y la grúa. A ver si ahí se ve. Bueno, medio se ve porque brinca la imagen. A ver si sale, al final sale la grúa. Se tuvieron que hacer refuerzo de puentes, miren, para que pudiera pasar por el peso del reactor. Esa es la grúa. Es en Salina Cruz. En Tula y Salina Cruz, esas refinerías ya existían, pero lo que se está haciendo es unas coquizadoras se llaman, porque esas refinerías producían mucho combustóleo que ya prácticamente no se usa. Entonces, para producir más gasolina y lo que resta es coque, que es ya un material sólido en realidad, que se usa mucho en hornos cementeros, inició con el presidente López Obrador y a nosotros nos está tocando la terminación de la refinería de Tula, Salina Cruz y muchas modernizaciones que se están haciendo en el Sistema Nacional de Refinación. El próximo año entra a un mantenimiento Deer Park allá en Texas, que se requiere como parte de la programación de la refinería. Bueno, esa es una. Y ahora sí, la pregunta era, ya hasta se me olvidó la pregunta. Sí. No, bueno, Presidenta, nada más preguntarle. Lo de los torneos. Sí, lo de torneos. A ver, ponte, a ver si tienes la cantidad de mundialitos que va a haber para el Mundial. Una de las solicitudes que le pedí yo a CONADE es esta que estás diciendo. O sea, la Federación Mexicana de Fútbol tiene su historia, digamos. Mejor no toco ese tema, algún día se podría tocar. Pero lo importante a muchos de nosotros nos tocó ya un mundial, a mí pues ya me tocaron 2, me va a tocar un tercero en México. Me tocó el del 70, tenía yo 8 años. El del 86 ya era más grandecita, y ahora que ya estoy más grandecita. Bueno, ¿qué te queda cuando, como niña, como niño, joven, cuando hay un mundial? Pues un deseo enorme de jugar fútbol. Si uno pasa por todos los campos de barrio cuando está el mundial, pues se vuelve una euforia estar jugando fútbol. Entonces, ¿qué nos puede dejar el mundial más allá de que queremos que la selección haga un buen papel y le deseamos toda la suerte del mundo?
pues lo que queremos que nos quede es justo eso, los torneos de barrio, los torneos de pueblo. Queremos mejorar las canchas, que ya dijimos, son más de 3,000 que queremos mejorar junto con los estados y los municipios, pero también que haya semilleros. En los Pumas le llaman cantera, la cantera. Entonces le llamamos las canteritas en las reuniones. Semilleros de jóvenes, de niños que quieran jugar fútbol y que a través de la CONADE, pues en su momento incluso puedan vincularse con alguno de los equipos de fútbol profesionales, con sus fuerzas básicas, en fin. Entonces, eso es lo que es una de las ideas que tenemos con el Mundial. Obviamente los murales, hacer torneos, que se viva el fútbol como algo social, no solamente el que tiene la posibilidad de ir a pagar un boleto en el estadio, que por cierto son bastante caros, o el que lo pueda ver en una de las plazas que estamos organizando para que se pueda ver de manera gratuita en una plaza, sino también pues que quede un legado de semilleros de niños y jóvenes, niñas y jóvenes del fútbol. Entonces ese hay uno donde vienen todos los mundialitos, le llamamos, y copas. ¿No viene otro? Ahí está, mira, una copa paralímpica, una copa del trabajador, una copa de oro, copa popular, copa nacional de mujeres, fútbol IMSS 21, un torneo de salón femenil, el Street Child, que ese es con la FIFA, un torneo de fútbol sin correr para adultos mayores, una copa de CONADE, atletas de alto rendimiento de 12 a 15, y son en realidad 74 mundialitos y copas. Y la idea pues es el semillero, los semilleros. Ok, Presidenta, continuando también con el tema del Mundial, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha anunciado que presentará en estos días una iniciativa de ley de rentas justas y asequibles que, entre otras cosas, le quita a los ciudadanos el derecho a decidir libremente sobre el uso de sus propiedades, impone un sistema de precios máximos por zona, además de que limita los espacios de hospedajes del sector turismo, justo cuando se espera un gran flujo de visitantes por los partidos del Mundial de Fútbol y múltiples eventos que la ciudad alberga cada semana. Hay antecedentes de que en el pasado usted ha intervenido para modificar o detener ordenamientos legales que lastimaban estos derechos y obstaculizaban el desarrollo económico de la capital del país, como fue el caso del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos que legalizaba las invasiones y despojos. Por lo que la pregunta es si en este caso también planea usted intervenir para impedir una violación a los derechos de los capitalinos o incluso la pérdida de los empleos por afectaciones económicas por esta ley. No conozco en particular la ley y Clara es una gran jefa de gobierno. No creo que vaya a interrumpir algún derecho. Lo que es cierto, y es algo que tanto quien renta como quien busca una renta, lo que es cierto que está pasando particularmente en la Ciudad de México es que las rentas son muy altas. Ha pasado en otras ciudades del mundo y nosotros pues tenemos que garantizar el derecho a un techo. Entonces, no conozco cuál es la regulación, entiendo que Clara pues ha consultado, entonces no podría yo opinar en particular sobre la regulación. Lo cierto es que hay muchas personas en muchos lugares de la ciudad que solicitan que haya cierta regulación, como hay en otras ciudades del mundo, para el Airbnb y las otras plataformas, para pues que haya cierta regulación. Y la otra, pues es un asunto de una discusión amplia de cómo hacer para que sea la vivienda accesible para todas y para todos. Ella tiene un programa de vivienda también social muy ambicioso, también nosotros tenemos el programa de vivienda de Infonavit y de Conavit tiene ese objetivo, pues que sea vivienda para aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces habrá que revisar exactamente qué es lo que está planteando Clara y después opinar sobre ello.
Presidenta, en otro tema, en el estado de Puebla se ha denunciado públicamente el presunto resurgimiento de una red de huachicol en la red del Triángulo Rojo, en la región del Triángulo Rojo, que de acuerdo con testimonios y reportajes periodísticos estaría vinculada a Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín, quien durante años habría operado con protección política a través del partido local Pacto Social de Integración. Es relevante precisar que el PCI es un partido local cuyo control y dirigencia recaen actualmente en la diputada federal del PRI, Nadia Navarro Acevedo, hecho ampliamente señalado en el ámbito político del Estado. En este contexto, han circulado videos con amenazas dirigidas a funcionarios del actual gobierno de Puebla, incluido el secretario de Gobernación. Asimismo, el fundador y propietario del medio Acento 21, presentó denuncia formal manifestando temor fundado por su integridad y su vida, tras haber sido objeto de amenazas directas en material videográfico, presuntamente relacionadas con su labor periodística sobre estos hechos. Ante la gravedad de las denuncias, la posible utilización de recursos del huachicol para fines políticos electorales y el riesgo real para periodistas y servidores públicos, le preguntamos, Presidenta, ¿solicitará su gobierno a la Fiscalía General de la República la atracción del caso y la implementación de medidas de protección federal para las personas denunciantes y sus familias? Pues hay que revisarlo, ¿no? Esta denuncia que estás haciendo, por ahí nos estará escuchando la Fiscalía y en todo caso el Gabinete de Seguridad para ver si lo que mencionas tiene alcance pues penal. Sí, ya está publicado en el diario Acento 21. Por último, Presidenta, usted ha dicho aquí que no tiene enviados, ni familiares, ni amigos que se escuden en su persona como Presidenta de la República. No voy a mencionar los nombres porque son una senadora y una presidenta municipal, pero esta senadora por Morena sostiene que es amiga personal de usted y que por ello le permite ejercer violencia de género en contra de la actual alcaldesa de Tecámac en el Estado de México. Actualmente mantiene y financia un plantón frente al Palacio Municipal integrado por familiares, amigos, quienes pretenden seguir cobrando como aviadores como lo hacían desde hace 6 años. La actual alcaldesa de Tecámac, Estado de México, no puede presentar su primer informe de gobierno porque está el plantón que lidera y paga esta senadora, quien también tiene carpetas de investigación del personal que trabajó en sus 2 administraciones por presuntos desvíos de fondos. Presidenta, ¿es válido que se ejerza violencia de género en contra de una compañera de Morena que además es una mujer de la tercera edad? Yo creo que es un conflicto del municipio, ¿no? Ni siquiera creo que se deba… Bueno, en la mañana se puede ver todo, pero es un tema político de Tecámac y ahí se tiene que resolver y en todo caso la gobernadora del Estado de México puede intervenir, pero pues estas afirmaciones no me constan, ¿no? Ahora, lo que sí, y eso lo sabe todo el gabinete, lo sabe todo México, bajo ningún motivo se puede utilizar mi nombre o el de alguno de mis familiares para pedir favores o cometer algún acto que tenga que ver con un acto de corrupción, de violencia. Aquí nada de privilegios, ni de conflictos de interés, ni de nada. A cualquiera le diga que un hijo, una hija, un familiar, un hermano, un primo de la presidenta pide un favor, un esposo, no, uno solo tengo, mi esposo, familiares, amigos, conocidos, compañeros de lucha, nadie puede pedir nada a nombre de la presidenta.